cuando tuvieron el toque, el bautismo, el derramamiento con el Espíritu Santo, entonces se fueron transformados. Y aquí también lo vamos a ver a través de la Escritura, cómo estos hombres que un día tuvieron miedo, se acobardaron, abandonaron al Señor Jesús en el momento de su aprehensión. Pero otros incluso discutían entre ellos quién de ellos sería el primero en el reino de los cielos. Ese antes, hoy era transformado, era cambiado. ¿Por qué? Vemos en la Escritura que estaban unánimes, estaban juntos, estaban unidos, estaban reunidos con un propósito, ¿sí? Porque el Señor les había dado instrucciones que no se fueran de Jerusalén. Y obedecieron todos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bendito sea nuestro Dios. Bien, seguimos. Los discípulos experimentaron un cambio total, ¿sí? Bien, hoy estaban reunidos, unidos, juntos y con un propósito: obedecer a su maestro, obedecer a su Señor. Nosotros, como iglesia, muchas veces no nos reunimos, muchas veces no estamos unidos, muchas veces no tenemos el mismo propósito y por eso carecemos de esa fuerza espiritual. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hace falta ese toque especial del Espíritu Santo. Bien, gloria al Señor. Seguimos. La resurrección del Señor Jesucristo dio a los discípulos la seguridad de que ellos mismos volverían a vivir. Pero la ascensión encierra la promesa de que Él vendría por los suyos. Dice la Escritura: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Una promesa, Él vendría. ¿A qué vendría? La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, del 1 al 3, dice que Él vendría por nosotros y Él nos tomaría para que donde Él está, nosotros también estemos. Una gran promesa. Y aquí, cuando los apóstoles lo ven ascender al cielo y escuchan aquella promesa, ¿qué les estaba dando? Una seguridad. La seguridad de que el Señor Jesús vendría por ellos. Bendito sea nuestro Dios. Vendría por los suyos. Esto es, que el Señor Jesús vendrá también por nosotros. Aleluya. ¿Lo creemos? Bueno, bendito sea nuestro Dios. También la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Esta promesa quedó firmemente grabada en el corazón de los discípulos. Todavía no lo recibían, pero ya había una promesa. ¿Sí? Gloria a nuestro Dios. Ya había una promesa y estaba firmemente grabada en el corazón de los discípulos. Por eso no se iban, por eso no salían, por eso estaban unánimes ahí. Aun cuando vieron que el Señor se fue, ellos estaban en esa oración continua, constante, firme, con fe, en esa confianza de que el Señor cumpliría su promesa. Si nosotros entendiésemos que esas promesas también son para nosotros, tal vez nos encerraríamos. Tal vez estos tiempos de la famosa cuarentena la dedicásemos a buscar con gran anhelo, con gran deseo, ese derramamiento especial. Y el Señor lo haría. Pero a veces nos enfocamos en otras cosas. La palabra de Dios nos dice que ellos estaban ahí reunidos. Bendito sea nuestro Dios. Seguimos.
De la misma manera, hoy estas promesas deben de estar firmes en el corazón de la iglesia. Las promesas de que Cristo viene por su iglesia. La promesa de que Él nos daría poder a través de su Santo Espíritu. Bendito sea nuestro Dios. En varios pasajes de las Escrituras se nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a participar un poco. A ver, hermana María. Marcos 16, 19. Belén. Lucas 24, 51. Rocío. Hechos 1, 9. Hechos 4, 14. Sí. Vamos a seguir. A ver, nuestra lectura. Marcos 16, 19. Sí. Y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. bendito sea nuestro Dios. No un Dios de orden, un Dios de amor, pero un Dios que establece bien sus cosas. Dice la palabra del Señor, después que les enseñó, después que les dijo lo que tenían que hacer, entonces ascendió. Fue recibido arriba en el cielo y tomó un lugar especial a la diestra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Siguiente pasaje. Lucas 14, 24. Amén. Dice, 51, 24, 51. Lucas 24, 51. Gloria al Señor. Dice, y aconteció que bendícelos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bendito sea nuestro Dios. Fíjense. Y aconteció que bendiciéndoles, antes de ascender, hizo algo especial por su iglesia. Hizo algo especial por nosotros. Hizo algo especial por sus apóstoles, por sus discípulos. Y bendiciéndolos, o sea, los bendijo antes de ascender, les dejó una bendición especial. Esa bendición, ¿la alcanzaremos nosotros? Sí la alcanzamos, porque el Señor no acorta su mano, sino Él la extiende para cada uno de nosotros. Él está ahí arriba, pero su bendición permanece para con nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Hechos. Hechos 1:25. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bendito sea nuestro Dios. Y habiendo ordenado. Todos estos pasajes nos hablan de mandamientos, nos habla de leyes, nos habla de estatutos que el Señor dio para nosotros como iglesia. Por ejemplo, Él dijo que orásemos. Él dijo que velásemos. Él dijo que estemos prevenidos. Él dijo que le busquemos. Él dijo que perdonemos. Todo eso el Señor dejó plasmado para que nosotros como iglesia lo practiquemos. Y después de eso se fue. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Seguimos con el otro pasaje. Hechos 4:14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Bendito sea nuestro Dios. Creo que me equivoqué. Es Hebreos. A ver, vamos a Hebreos. Porque dice una cosa diferente. Dice, por tanto, es Hebreos, perdón, hijo. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjense, hermanos. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿A qué ascendió? A ser un sacerdote. El sacerdote era el que intercedía. El sacerdote era el que presentaba los sacrificios, los holocaustos. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, cuando nosotros le ofrecemos sacrificio de alabanza, el Señor Jesús lo recibe y lo presenta al Padre. Él es nuestro sumo sacerdote.
Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él es el que está ahí intercediendo con nosotros. Gloria a nuestro Dios. ¿A qué ascendió a los cielos? A estar delante del Padre, intercediendo por nosotros. Por tanto, nosotros debemos de estar conscientes de que la ascensión del Señor Jesucristo es un evento que no debe ser pasado por alto. No porque apenas va a ascender. Él ya ascendió hace mucho tiempo. Pero su palabra, sus promesas, sus acciones siguen estando vigentes hasta el día de hoy. Hermanos, la resurrección de Cristo es el ancla firme de nuestra resurrección. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero la ascensión de Cristo nos da la seguridad de que así como Cristo fue levantado a los cielos, así un día nosotros seremos levantados por el mismo Señor. Bendito sea nuestro Dios, para que estemos con Él. La ascensión del Señor Jesucristo afirma, bendito sea nuestro Dios, que nosotros también seremos recogidos. Fíjense. La ascensión del Señor Jesucristo nos da la seguridad de que un día Él vendrá por nosotros para que estemos donde Él está. La ascensión del Señor Jesucristo nos confirma que Él es la resurrección y la vida, y que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Los acontecimientos actuales nos muestran que Cristo ya no tarda. Ya no tarda en venir. Estamos viendo todas estas cosas que ya fueron profetizadas. No nos espantemos, pero sí mantengámonos despiertos, atentos. Debemos estar prevenidos, porque el Señor Jesús viene por su iglesia. Pero ¿cómo vamos a estar? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en estos días cuando Cristo viene? Atentos. Podemos decir, ¿cómo podemos estar atentos, despiertos, activos? Debemos estar velando y orando. Pero no solo eso. Debemos estar hablando de Cristo a los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros abuelos? ¿Nuestros tíos? Porque hay muchos que profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Cristo, pero no están firmes. ¿Y qué tenemos que decirles? Afírmate en el Señor. Oye, pero yo ya conozco del Señor. Sí, lo conoces. Pero tienes que estar no solo como conocedor, sino como hacedor de su palabra. Amén. Dice la Escritura de esta manera: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esto nos lo dice Hebreos capítulo 10, del 37 al 39. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, hermanos, en el Señor Jesucristo tenemos confianza. El Señor Jesucristo ascendió.
hace aproximadamente 2000 años. Y el tiempo de su venida está cerca. La Escritura lo dice, y el que ha de venir, vendrá. Es una promesa. Y sabemos que las promesas del Señor se cumplen. ¿Cuándo? En su tiempo y en su momento. Bendito sea nuestro Dios. Esta partecita, esta parte del pasaje, y el que ha de venir vendrá, es una advertencia. ¿Por qué es una advertencia? Bueno, es una advertencia que el Señor Jesús nos hace para que cuando Él venga no nos halle desprevenidos, sino preparados, atentos a las señales. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, hemos leído la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuánto lo han leído? Y algo muy especial de esa parábola. Las 10 sabían que el esposo vendría. ¿Sí? Todas sabían que el esposo vendría. ¿Pero qué? No todas se prepararon. Todas tenían la oportunidad de entrar a las bodas. Y por eso decía yo hace un momento. Es importante que nosotros hablemos aún a los que ya conocen, pero que no están firmes. ¿Por qué? Porque esta parábola eso me enseña. Y ahí está algo muy práctico. Todas tenían la oportunidad de entrar a las bodas, pero desafortunadamente no todas entraron, porque no todas estaban preparadas. El Señor Jesús no ascendió hoy, no ascendió hace 8 días. Hoy lo recordamos solamente. Pero el Señor Jesús ya no retarda su venida. Entonces, hoy escuchamos y recordamos la ascensión del Señor Jesucristo. Pero que no sea solo eso, no solo un recordatorio. Porque cada año escuchamos la ascensión del Señor Jesucristo. Tal vez con otro enfoque, tal vez con otras palabras, tal vez con otras ideas, tal vez con otros textos. Cada año lo escuchamos. Cada año recordamos este hecho portentoso. Pero ese no es el propósito. Sino la ascensión del Señor Jesucristo nos motive a prepararnos, a estar esperando con gozo y con atención la venida del Señor Jesús, viviendo y sirviendo en santidad. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie entrará al cielo. Algunos expositores de la palabra han dicho que el aceite que aquellas 5 vírgenes no tenían y de las que tenían es un símbolo del Espíritu Santo. Un símbolo de que unas estaban llenas, fuertes, avivadas. Y las otras también tenían el Espíritu Santo, porque sí tenían aceite. Pero estaba apagándose, terminándose. Muchos tenemos el Espíritu Santo y lo hemos dejado dormir. Lo hemos descuidado. Ya no oramos, ya no lo buscamos, ya no leemos la palabra. Y ahí hay muchos en varios lugares. Y tenemos nosotros que hablarles de Cristo, animarlos. Hermanos, busquemos a Cristo, busquemos a nuestro Dios, alabemos al Señor. Que este día, quieren que recordamos la ascensión del Señor Jesús, no sea solo un ritual, sino sea un momento de vida, un momento de ánimo, sea un momento en el cual nosotros escuchamos la advertencia del Señor Jesús. El que ha de venir, vendrá. Y que no nos halle desprevenidos como aquellas vírgenes que no tuvieron cuidado. Bendito sea nuestro Dios. Oremos
porque el Espíritu Santo nos ayude a reconocer nuestras deficiencias y que llene nuestra vasija, o sea, que llene nuestro corazón de aceite nuevo y de aceite fresco. La pregunta es, ¿ustedes quieren hacerlo? Vamos a orar en ese sentido. Señor, aviva tu obra, como dijera el profeta Habacuc. Aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en los cuales tenemos que estar encerrados, en el cual no podemos salir, pero Dios siempre tiene un medio. Dios siempre tiene una forma. ¿Cómo preservó su palabra? Muchos rollos fueron escondidos y después aparecieron. El Señor Jesús está con nosotros. Y ahora nosotros vamos a orar. Y no solo nosotros, sino ahí donde estamos haciendo nuestro culto. Si ahí hubiera alguien en el grupo que quiera aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal, invitémoslo y oremos por él. No, pero es que este señor ya conoce, esta señora ya conoce, este tío ya conoce, pero él quiere reconciliarse con Dios. Siempre hay una oportunidad. El Señor no escatima esfuerzos. El Señor no escatima medios. Él lo va a usar a usted para que comparta su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Le damos gracias a Dios en esta hora por su palabra. Le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros y nos anima a seguir adelante en el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Padre, le damos gracias.